nuestro libro. No sé quién ha podido estar leyendo. ¿Alguien pudo leer? Bueno, ahora que empezamos a grabar nuevamente, bienvenidos a este estudio. Y le preguntaba recién si alguno pudo estar leyendo el material que envié, si alguno pudo estar mirando el video. No sé cómo vienen con esas cosas. A ver si alguien de los que están reunidos me comenta. ¿Pudieron leer? A ver, levante la mano los que yo veo visibles o hagan algo. Que él pudo leer, que Dios es un Dios que está continuamente en acción. No es un Dios estático, sino que es un Dios dinámico. Y nosotros mm, realmente en este tratar de comprender el carácter de Dios, podemos ver que muchas veces este Dios que actúa, que muchas veces eh, nos cuesta comprender algunas cosas del Antiguo Testamento, pero ¿por qué? Porque no tenemos la mentalidad de los hebreos, no tenemos la mentalidad de la cultura de ese tiempo. Entonces nosotros, lo que nosotros tratamos de entender a Dios, lo conocemos a Él desde que Él decide revelarse, desde que Él toma la iniciativa, se muestra como es, nos llama, elige, sí, y elige a un pueblo para sí. Siempre vamos a ver en el día de hoy, en este Dios que actúa, también un Dios que, eh, eso, vamos a estar viendo las acciones de Dios como Él, a través de su amor, de su justicia, de su forma de obrar también, muestra lo que Él quiere. Entonces, primeramente, vamos a hablar de este Dios que actúa, que es el título de hoy, y vamos a hablar primeramente acerca de los actos de amor de Dios. En el Antiguo Testamento vamos a ver, sí, y es muy importante tenerlo en cuenta, que el amor parte de la iniciativa de Dios, es decisión libre de Él. Como vamos a estar viendo ahora, sí, hay dos términos en el Antiguo Testamento que hablan del amor de Dios. Uno es un término que, eh, aunque tiene un uso religioso, también tenía un uso secular. Y ese es el término Ahab, ¿sí? Que a veces se translitera más chiquito y se pone Ahab. Entonces, esta palabra que habla del amor tenía un uso, por ejemplo, como le decía yo recién, un uso secular podíamos encontrar. Entonces, podíamos ver que se utilizó, por ejemplo, en 1 Samuel 18:20, tenemos un pasaje que habla así del amor de Mical, la hija de Saúl, por David. ¿Sí? Entonces, esa palabra de amor que se usa también en lo religioso, se usa también en lo secular. También es el amor que vemos, es ese término el que se usa en Ruth, ¿sí? En Ruth 4:15, cuando habla del amor de esta muchacha, Ruth, hacia su suegra, ¿no? En esa situación tan lamentable que estaban viviendo ellas, ¿sí? De haber quedado totalmente desprotegidas. Entonces, esta palabra que se usa también en lo religioso es importante, ¿por qué? Porque nos habla de ese amor en Deuteronomio. Y ahí vamos a buscar en Deuteronomio capítulo 7, 7 y 8. Si alguno lo tiene ya rápido en la Biblia, me lo puede leer. Ese tiene que ver con el amor especial de Dios hacia nosotros, hacia un pueblo. Sí, Noemí.
Te leo, Sí. no puede ser no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Bueno, fíjense que esto es lo que nosotros hablábamos del amor en la libre decisión de Dios. Dios elige un pueblo para sí, pero claramente acá está la base bíblica cuando decimos que Dios elige al pueblo no por su característica, no porque eran dignos de amar, sino porque Dios elige. Esa es la elección divina. Dios elige no porque fueran mejores que otro pueblo, sino porque Dios quiso hacerlo así. Entonces, Él elige y Él también es el que redime, es el que rescata, como va a pasar en este momento cuando leen la ley que están hablando de cuando Dios los saca a ellos de Egipto. Es un amor electivo y es un amor redentor. Para fijar por ahí esta base, podríamos leer en Oseas también, en el capítulo 2, 14, ¿sí? 2:14 dice, he aquí yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Acá es cuando Dios, ¿sí? Le pide a Oseas que obre como es él, ¿no? Que obre imitando el amor que Dios tenía por el pueblo. Cuando lo manda realmente a buscar a una mujer que realmente era una mujer infiel, eh, una mujer que era difícil, por así decirle, de amar, pero el Señor muestra que Él siempre está redoblando su deseo de amar al pueblo. Entonces, esta primer palabra, este primer término, que es la palabra hebrea ahabad o ahab, como le dije yo, el uso más corto, tiene ese uso tanto para el amor de las personas entre sí, y tiene ese uso religioso que muestra el amor de Dios que ¿qué hace? Que toma a un pueblo y lo elige por su propia decisión y elige continuar con ese amor. Y después vamos a ver un poquito más de esto, ¿no? El amor, hay otra palabra en hebreo que es una palabra que quizás la habrán escuchado más seguido, que es la palabra gesed, ¿sí? O Gesed, según quien lo escriba, ¿no? Gesed, que es ese amor misericordioso de Dios. Es ese amor ya que tiene que ver con la lealtad de Dios, lealtad a sí mismo, lealtad a su pacto y lealtad a lo que Él sí es, ¿no? No solamente por lo que habló con el pueblo, en realidad su amor va más allá de lo que el pueblo hace. Entonces, es un amor misericordioso y es más amplia la palabra Gesed es como que engloba un montón de términos, ¿sí? Engloba la fidelidad, la tenacidad de Dios, ¿sí? Es como que Dios es consecuente y contra viento y marea vuelve a decidir amar, vuelve a extender su amor, vuelve a buscar su pueblo, vuelve a dar oportunidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él es un Dios leal y es leal a su pacto, a su promesa, ¿sí? Entonces, etimológicamente todas estas palabras podrían decir, el amor de Dios es Gesed, es un anhelo constante, es un anhelo eh, que es leal al pacto hecho entre Dios y su pueblo. Y ahí podríamos leer, ¿sí? Versículos como Jeremías 3:12, que es un versículo muy conocido, que dice, yo lo tengo acá, ve y proclama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh Israel, apóstata, dice el Señor, no te miraré con enojo,
porque soy constante en misericordia. Ahí está ejercer, ¿sí? Constante misericordia, dice el Señor. No estaré enojado para siempre. Entonces vemos que Dios en su amor, en este amor que es un anhelo constante, es misericordioso, no quiere decir, y esto lo vamos a ver más adelante, que Dios no se enoje. No quiere decir que Dios no se dé cuenta que el pueblo llega a ser infiel. No quiere decir que Dios es ciego. No, no es ciego. Dios ama, pero su amor es un amor misericordioso, es un amor a pesar de, ¿no? A pesar de las acciones del pueblo, Dios siempre, siempre vuelve a buscar y vuelve a amar. Por ejemplo, el salmo que nosotros repetimos de David, el Salmo 23. David entendía este amor de Dios, ese amor que a pesar de todo, realmente sabía que ese amor, esa misericordia lo iban a seguir a donde él fuera. Cuando dice, ciertamente la bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Él entendía que el amor de Dios era un amor que no tenía un corte en el tiempo. Y en esas palabras que habíamos leído antes de Jeremías, ese amor leal de Dios a su pueblo, el pacto que le dice, no voy a estar enojado para siempre, ¿sí? Entonces vamos a ver que el amor de Dios no es un amor lejos de su enojo y no es un amor lejos de sus actos de justicia. Y esto debemos entender porque muchas veces las personas dicen, ¿cómo un Dios amoroso hace esto? ¿Cómo un Dios amoroso? Dios es amor, pero también Dios es justo. Y este Dios que actúa con actos de amor, también actúa con actos de justicia. Entonces, nosotros lo que vamos a ver, ¿sí? En esto que estamos leyendo, vamos a ver que realmente hablar de la justicia de Dios nos va a hacer dar cuenta que detrás de esa palabra, ser justo, que nos habla la Biblia de un Dios como un Dios justo, un Dios que actúa con justicia, vamos a ver relacionado con rectitud, con firmeza y con... siempre es muy interesante porque cuando se compara, y lo hablamos la clase pasada y la anterior también, cuando los pueblos antiguos, pueblos que fueron, por así decirlo, contemporáneos a Israel, al pueblo hebreo, hablan de sus dioses, a veces temían de que sus dioses hicieran algo que, contrario a lo que le habían prometido, como esos dioses que decían una cosa y hablaban otra. Bueno, a Israel eso no le pasaba con Dios. Dios era un Dios justo, un Dios recto para ellos, pero no lo era porque se lo habían dicho. Y siempre volvemos a lo mismo. El conocimiento de Israel hacia la persona de Dios no era un conocimiento enciclopédico, no era solamente un traspaso de padres a hijos, sino que era algo de la vivencia. Entonces ellos podían darse cuenta realmente que Dios era un Dios que no iba a ir en contra de él mismo, porque él era recto, él era firme y él iba a seguir siendo así, un Dios que no iba a cambiar. Entonces, recapitulando, este Dios que actúa con amor, también actúa con justicia. Y la justicia en el Antiguo Testamento que se aplica a Dios es una justicia que también se aplica a diferentes cosas.
Si nosotros vamos al pasaje de Deuteronomio 25, del 13 al 15, podrá su pueblo que fuera justo en cosas tales como en las medidas para comerciar, ¿sí? En las relaciones comerciales. Dios pedía que fueran justos. Por eso, fíjense que el tema, a veces uno dice, ¿cuánta corrupción? Bueno, la corrupción es tan vieja como el pecado, ¿no? Como el al 15 y No, lo... yo en la economía veo dos clases de peso. Tendrás un peso completo y justo, una medida completa y justa tendrás, para que tus días se alarguen sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Porque todos aquellos que hagan tales cosas, todos los que actúan deshonestamente, son una abominación ante el Señor tu Dios. Bien, fíjense, Dios no soporta la mentira, no soporta la corrupción. Dios está diciendo, no tiene que haber dos clases, según lo que conviene, ¿no? Uno grande y otro pequeño, para comerciar y quedarte con una tajada vos, ¿no? Es claro la palabra. Dice que estas cosas ofenden a Dios, me ofenden, dice el Señor. Entonces, vamos a ver que se aplica a cosas así la justicia de Dios, como también va a aparecer como en otros términos, o sea, en la forma de actuar, en la forma de andar. Por eso se habla mucho, a veces en la Biblia, el famoso término las sendas de justicia. Y ahí volvemos al Salmo 23, el versículo 3, que dice realmente, cuando el salmista dice, me guiarás por sendas de justicia por amor de tu nombre. Está hablando, ¿no? De esto, de que el Señor lo que quiere realmente que nosotros andemos de una forma recta, que nos mantengamos firmes en una forma de ser, porque eso le agrada al Antiguo Testamento. Por eso a veces, yo no lo dije antes, pero muchas veces la gente piensa, ¿se acuerdan cuando hablamos de que el Antiguo Testamento no es una parte que ya fue, caducó? Sí, hay que entenderlo a la luz de su tiempo, de su momento, pero el Antiguo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento, es nuestro Dios de hoy, es el Padre del Señor Jesucristo, la revelación máxima de Dios que está en el Nuevo Testamento, y es lo que nos hace entender la Biblia. Muchas a veces decían, el Antiguo Testamento es la ley y el Nuevo Testamento es el amor. No, nosotros empezamos hoy viendo la clase acerca del amor de Dios, de ese amor que busca un pueblo que no tiene mérito, está muy lejos de la meritocracia. Dios llama a un pueblo que no tiene méritos para servirle y lo llama por amor, lo llama por amor y les muestra la senda de justicia por la que deben andar. Por eso la ley, por eso la ley que siempre dijimos y lo vemos diciendo antes, de meditar en la ley es entender lo que Dios quiere, es querer agradarle, cumplir la ley, es hacer justicia, porque la ley no era algo que ataba, porque la ley llevada realmente viendo a un Dios justo, un señor de la ley, era realmente una posibilidad de poder agradar a Dios y de obedecer y de cumplir y de saber también la propia imperfección, ¿sí? De nosotros como siervos, porque la ley hace eso, nos muestra también nuestra propia incapacidad de realmente agradar plenamente a Dios. Y realmente el amor de Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. Entonces, la justicia es una norma establecida por Dios. Por ahí nosotros vamos a ver muchas cosas en la historia o gente que diga, no, bueno, Israel le copió las normas y algunas cosas por ahí son similares, pero si uno compara todo lo que hay que comparar,
siempre vamos a ver un Dios que no es un Dios temible en el sentido de que puede hacer cualquier cosa, un Dios arrebatado, un Dios que no sabemos cómo se va a levantar, de qué humor va a estar, no, nada que ver. En la Biblia muestra la justicia como norma establecida por Dios y como algo que es dinámico y es activo, ¿sí? Hay una dinámica, no es algo muerto, no es una letra muerta, sino es algo vivo, ¿sí? Es algo que guía al pueblo, no es abstracta, no es algo que vuela, sino es algo concreto, ¿sí? Y eso lo podemos ver y le voy a pedir a varios que busquen. Tengo tres pasajes. Un pasaje Jueces 5:11, no sé quién lo puede buscar. ¿Quién lo puede buscar? Alguien que me busque Jueces 5:11. Ahí Noemí me está diciendo que lo busca ella. Isaías, a ver quién busca Isaías 46:13. Ahí está, Pastor, me dice que va a leer Isaías 46:13. Y por último, Salmo 97:6. Bueno, Salmo 97:6, el tercero, si alguno lo tiene, si no lo leo yo, no importa. Entonces, Noemí, a ver, ¿me podés leer Deuteronomio 25? Perdón, Jueces Jueces 5, 5, Jueces 5:11. Sí, sí. dice, la voz de los que cantan en los abrevaderos, donde relatan los actos de justicia del Señor, los actos de justicia para con los campesinos de Israel. Entonces el pueblo del Señor descendió a las puertas de la ciudad. Es la Fíjense, NBI. fíjense, ¿sí? Está hablando de gente que canta acerca de los actos de justicia de Dios. Es un Dios que hace justicia y eso es muy importante, ¿sí? El amor de Dios va con la justicia porque es un Dios de amor. Entonces Él, ante el pecado, se enoja, ante la desobediencia se enoja y tiene sus actos de justicia, porque Dios es amor y la justicia de Dios es parte de su amor. Entonces, no es que la justicia, a veces como que hay gente que no quiere hablar de un Dios justo porque es como que tiene miedo que la gente tenga miedo y no se acerque a Dios. No, Dios es un Dios justo, es un Dios que está en contra de lo malo, en contra de la corrupción, en contra del robo. Ese es el Dios justo. En contra de aquel que busca su propio bien. eh, eh, por ahí sometiendo a otros, no importando lo que le suceda a otro. Isaías 46:13, ¿qué dice? Eso lo iba a leer, Pastor. 6:13 Sí. dice, pues estoy listo para rectificar todo, no en un futuro lejano, sino ahora mismo. Estoy listo para salvar a Jerusalén y mostrarle mi gloria a Israel. NTV. Bien, esto tiene que ver mucho, fíjese que son cantos, ya es el segundo canto que leemos, ¿no? Está hablando acerca de la liberación de Israel que viene, ¿sí? Y está diciendo que su justicia, y yo tengo la versión, la otra, no va a quedar distante. La justicia de Dios es parte de su amor, porque Él no ve el mal, porque es amor, no puede ver el mal. Nadie que ama va a amar lo malo. Nadie que ama va a hacer daño. Entonces Dios va a ser firme, va a ser recto, va a ser justo y va a pedir que su pueblo se adapte a lo que es recto. Entonces, como decíamos antes, esta justicia de Dios es concreta, no es abstracta. Y por último, ¿quién tiene el Salmo 97:6? Dice, los cielos reconocen su justicia, los pueblos contemplan su poder. Fíjense en esto, está hablando que todo
lo que Dios hace es justo. ¿Puedo no entender a Dios? Sí, puedo no entender, pero no puedo decir que Dios es injusto. Yo puedo quizás no comprender por qué Dios, este Dios electivo que dijimos antes, este Dios que elige, que toma para Él un pueblo, que lo sirva, que le sea de testimonio, ¿sí? No puedo decir que Dios se equivoca. Es más, dice que los cielos reconocen, ¿no? El obrar de Dios justo y todos los pueblos ven su gloria, su poder, como decíamos antes. Es un Dios que haga lo que haga, lo va a hacer en justicia, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver que siempre el mismo Antiguo Testamento nos va a hablar siempre de un Dios que es amor y es justicia. Del amor de Dios no habla solamente el Nuevo Testamento, todo el Antiguo habla de un Dios que ama, un Dios que busca y un Dios también que guía a su pueblo a por la senda, ¿sí?, de justicia, ¿no? Entonces, cuando Dios, recapitulando esto, ¿no? Cuando Dios actúa en amor, a la vez actúa en justicia. Una cosa va con la otra. La naturaleza divina, entonces, es tanto justicia como amor. Y ahí podríamos leer algunos pasajes que por tiempo vamos a saltar porque tenemos mucho más, pero es muy interesante esta parte. Podríamos leer Amós 5, 21 al 24, Oseas 14, 9. Yo se los voy a leer ese versículo, por lo menos para cerrar este puntito. ¿Quién es sabio? Que, que entienda estas cosas, quien sepa discernir, que las conozca, porque los caminos del Señor son rectos y los justos caminan sobre ellos, pero los transgresores tropiezan en ellos. Entonces realmente nos está mostrando que el Señor nos invita realmente a caminar en justicia y a ser llamados también justos. Si nosotros seguíamos con estos pasajes, ¿no?, que estábamos viendo, vamos a continuar. Recién hablábamos de actos de justicia y una palabra similar son los actos de juicio. Y ahí sí nos vamos a poner un poquito más en el juicio de Dios, o sea, en el fallo de Dios, o sea, en la consecuencia del pecado, por así, para que ustedes entiendan. Y algo que no nos gusta, como decía yo antes, no nos gusta a veces hablar ni tocar, porque decimos, ay, las personas no van a querer conocer a Dios, es hablar acerca de la ira de Dios, ¿sí? Antes, ¿se acuerdan que mencionamos la palabra el enojo de Dios? Que Dios dijo, bueno, no voy a estar enojado para siempre, pero realmente Dios es un Dios que se llena de ira. ¿Ante qué? Ante el pecado. ¿Por qué? Porque en su amor, en su deseo de que los suyos sean de testimonio de su amor, de su bondad, de su senda, de su forma de andar, cuando realmente no están haciendo lo que deben hacer, Dios también entra en ira, se enoja, ¿sí? Y se enoja porque ama. Se enoja porque ama. Entonces, y lo voy a repetir una y otra vez, ¿no? Porque a veces como que tenemos una idea o hemos entrado en eso de no entender. Es como un papá, ¿no? Que como papá, vos te enojas cuando un nene no te hace caso, qué sé yo, te re enojás, súper retar a un nene y los nenes no entienden. Yo nunca me voy a olvidar cuando me crucé una calle porque venía mi mamá a buscarme en el autito que teníamos y en el jardín y me habían regalado una muñequita, una pavada, pero yo estaba muy deseosa de mostrársela. Entonces veo el autito y ¿qué hago? Corro y cruzo la calle. Mi mamá me pegó una zamarreada en ese momento y yo la sentí tan injusta
porque yo que me había alegrado tanto de verla, me había recibido así. Claro, yo nunca entendí el susto de mi mamá, que me podría haber pisado un auto, que iba a quedar yo y la muñequita en el piso. Una fatalidad, ¿no? Pero uno no llega a entender eso. Y nosotros a veces como hijos de Dios nos pasa lo mismo. Dios nos marca algo, nos disciplina y nosotros pensamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no hace algo con aquellos otros que son peores? Es como que enseguida tomamos, ¿y por qué a mí y no a aquel? ¿Vieron? Bueno, así como nosotros, es bueno a veces ser padre, uno va aprendiendo un poquito de que a veces Dios ve de una forma que nosotros no podemos entender, pero no es que no podemos entender porque es raro entender a Dios, sino porque nosotros somos imperfectos y no entendemos a Dios. Vamos a leer unos pasajes. Vamos a buscar Nahum, miren qué nombres difíciles. Nahum capítulo 1, versículo 6. Esos son los nombres que no aparecen en los hijos, ¿no? No Perdón, conozco ningún Nahum. Cari, Sí, sí. quedan menos de 3 minutos y ya tengo el power preparado para la próxima Bueno, reunión. O sea, dale, genial. Y nos vamos vendría a ser la a la tercera, ventanita 5, actos de juicio. A la sí. ventanita 5. Bueno, cortamos acá y entramos en la otra reunión. No, si no, dejemos que se termine para que no, para que me siga Bien. grabando, Bueno, porque vamos si a no leer es todo un entonces. lío. Dale, dale. Vamos a leer entonces. Yo creí que vos querías que cortemos. Bueno, la 1:1, versículo 6. Vamos a buscar eso. Jeremías diez Dice, diez. Bien, en sí, Nahum, Agustín. Nahum 1:6. cuando, cuando nuestro Dios se enoja, las piedras se hacen polvo, como si la partiera un rayo. Cuando nuestro Dios se enoja, nadie puede mantenerse firme. Lenguaje Miren, actual, claro. lenguaje actual. Bien, vamos haciendo, hoy estamos con diferentes versiones. Está bueno esto de utilizar también diferentes versiones porque recordamos los textos y a veces los sabemos de memoria, pero los alcances de estas traducciones nos hacen entender o dimensionar también de una manera por ahí nueva, ¿no? No totalmente nueva, porque ya tenemos la idea, pero es como que nos dimensiona un poco más. La ira de Dios, todo enojo divino, tiene una explicación, ¿sí? Jeremías 10:10 también teníamos que leer. Jeremías 10:10 y el que tenga Isaías 57:17, que lo pueda preparar. A ver, Jeremías 10:10. También es similar al que leímos y dice, mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. ¿Sí? Y si alguno tiene Isaías 57:17, Y la tengo yo, bueno, pastor, podés leer. 57:17, dice, Mm. estaba enojado, así que castigué a este pueblo tan avaro, me aparté de ellos, pero continuaron por su propio terco camino.